Trabajo de investigación presentado en la asignatura Métodos Avanzados de Investigación Cuantitativa al Dr. José Martínez. Título del trabajo: Lineamientos teóricos y metodológicos dirigidos al entrenador empírico de fútbol para elevar su calidad de desempeño. Descripción del problema. Nuestra investigación surge como una necesidad de conocer diferentes aspectos del trabajo que desarrollan los entrenadores empíricos de fútbol en la ciudad de Valledupar y tiene por objeto conocer la situación actual del fútbol juvenil aficionado en la ciudad de Valledupar teniendo en cuenta el perfil del entrenador. Analizaremos qué lineamientos metodológicos y teóricos utilizan para preparar jugadas con pelota quieta, las funciones que deben cumplir los jugadores en el campo de juego, creación de espacios y otros temas como las características físicas y técnicas de los jugadores. Interrogante general de la investigación. ¿Cuáles son los lineamientos teóricos y metodológicos que permiten a los entrenadores empíricos de fútbol elevar su calidad de desempeño? Objetivos. Analizar los lineamientos teóricos y metodológicos que se requieren para elevar la calidad de desempeño de los entrenadores empíricos de fútbol. Analizar los lineamientos teóricos que sirven para determinar la calidad de desempeño de los entrenadores empíricos de fútbol. Analizar los lineamientos metodológicos que garantizan elevar la calidad de desempeño de los entrenadores empíricos de fútbol. Describir los lineamientos teóricos y metodológicos que permiten elevar la calidad de desempeño de los entrenadores empíricos de fútbol. Evolución histórica del fenómeno. Cuando el fútbol empezó a practicarse de manera organizada, es decir, siguiendo las reglas de los ingleses, no existía la figura del entrenador. Pablo Hernández Coronado decía que en la época el jefe del equipo era el capitán, el cual era designado por sus propios compañeros a través de una votación directa. Durante aquel periodo legendario y siempre según Hernández Coronado, la función del capitán se limitaba a elegir a los jugadores que formarían el equipo y a indicar el lugar que en la cancha ocuparían, aunque ya entonces existían discrepancias sobre cómo debía desarrollarse dicha función. El cambio de las estructuras de poder en los equipos se produjo de un modo progresivo, conforme aumentaba el número de jugadores y estos acaparaban los puestos directivos. Según Hernández Coronado, el paso clave fue retirar a los jugadores la capacidad de elegir su capitán, pasando esta atribución a las juntas directivas. El puesto fue ganando paulatinamente en importancia, cada vez estaba más tecnificado y en consecuencia mejor retribuido. Hernández Coronado se muestra suspicaz tanto en relación al progreso y empoderamiento de la figura del entrenador, como respecto a los motivos ocultos que entendía que había tras este ascenso. Bases teóricas. Entrenador, definido por la Real Academia de la Lengua Española, lo define como persona que entrena y a su vez entiende por entrenar cómo preparar personas o animales especialmente para la práctica de un deporte. El Diccionario de las Ciencias del Deporte, 1992, habla del entrenador como la persona que dirige el entrenamiento y la competición. Cos, 1998, se refiere al entrenador como un profesor especialmente formado que dirige la evolución del equipo hacia el colectivo, entrena a los jugadores, los prepara para competiciones, cuidándose de ellos durante los mismos y que además se encargará y solucionará muchas tareas organizativas. Pacheco, 2004, manifiesta que el fútbol infantil y juvenil depende en gran medida de las personas aficionadas y sin formación específica, hecho que ha llevado a este tipo de fútbol a una tributación de escasa credibilidad y validez. Este hecho muy discutido por muchos sectores relacionados con el estamento de los entrenadores es admitido incluso por la UEFA 2003-2005, que reconoce la falta de formación en los entrenadores de fútbol base. Relevancia del estudio. El problema de nuestra investigación pretende resolver determinados aspectos sobre el entrenador empírico de fútbol en la ciudad de Valledupar, formulándonos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los lineamientos teóricos y metodológicos en los que se basa el entrenador de fútbol para planificar y desarrollar los entrenamientos?
Se trata de determinar cuáles son los conocimientos y formación que tienen los entrenadores empíricos de fútbol y conocer cómo desempeñan su labor. Paradigma. En esta investigación nos decidimos, conscientes de la complejidad del contexto al que intervenimos, por un marco metodológico situado en el paradigma descriptivo e interpretativo. Además, con base al proceso de formación y colaboración que se tenga con los entrenadores participantes, en la investigación se adoptan matices cercanos al paradigma sociocrítico. En referencia a la investigación descriptiva, esta se caracteriza, según Martínez Mediano, 2001, por la explicación de lo que ocurre en las situaciones que se estudian. Esta es la investigación que se hará con los entrenadores empíricos mediante el estudio de su actuación en una entrevista y un cuestionario de tipo cuantitativo. Diseño de la investigación. Nuestra preocupación gira en torno a los planteamientos metodológicos que aseguren la participación del entrenador empírico en su proceso de mejoramiento de su desempeño. Nos centramos en el pensamiento de los entrenadores, sus creencias e inquietudes. Atendiendo a lo anterior, nuestra investigación se configura en las siguientes fases. Contexto de investigación. La investigación se inicia en el 2017, concentrándose el investigador en los entrenadores de fútbol juvenil aficionado del área urbana y rural de la ciudad de Valledupar, Colombia. El contacto con la realidad del fútbol juvenil aficionado genera inquietudes al conocimiento que sobre lineamientos teóricos y metodológicos realizan los entrenadores empíricos de fútbol, los conceptos y estrategias del fútbol que manejan y aplican los entrenadores, igualmente las teorías en que se basa su trabajo. Se seleccionarán 5 entrenadores para este estudio. Definición de variables e indicadores. Las variables a tener en cuenta son: primero, variables de vida deportiva con relación al fútbol; variables de opinión sobre capacidades y conocimientos del entrenador de fútbol; variables sobre la metodología utilizada en el desarrollo de los entrenamientos; variables de práctica deportiva como entrenador. Método. Los métodos que utilizamos en esta investigación son la observación documental, la encuesta, el cuestionario y el grupo de discusión. Población muestra. Los sujetos que configuran nuestra investigación son los entrenadores empíricos de fútbol de la ciudad de Valledupar. El comienzo de la investigación se ocupa de teorías implícitas de los entrenadores, toma como muestra a 5 entrenadores que incluiremos para la explicación del cuestionario de teorías implícitas para su correspondiente validación, y además el análisis y extracción de los datos acerca del pensamiento y posicionamiento de los entrenadores. Instrumentos de recolección de la información. Se hace un cuestionario de conocimiento teórico práctico a los entrenadores de fútbol con preguntas cerradas. Finalizado este proceso, se hace el análisis de resultados e interpretación de los mismos. Al final de esta fase se pretende establecer una serie de aspectos que aportan conocimientos sobre lineamientos técnicos metodológicos para elevar la calidad en el desempeño de los entrenadores, que sirvan de orientación y apoyo para reorientar sus prácticas. En la medida de lo posible, sirvan de base para futuras investigaciones concernientes a este tema. Validez y confiabilidad. En el momento de validar un cuestionario, Martínez 1995 y la Tiesa 1996 establecen 2 categorías de validación. Primero, validez del contenido. Se refiere al examen del contenido del cuestionario, ítems para comprobar si estos son una muestra relevante y representativa del objetivo que se pretende medir. Segundo, validez relativa del constructo. Es el grado de eficacia con el que podemos pronosticar una variable de interés a partir de las puntuaciones del cuestionario. Martínez 1995 distingue las siguientes fases para la validación del contenido. Primero, una definición del universo de observaciones admisibles. Y segundo, identificación de expertos acerca del grado en que el contenido del instrumento es relevante y representativo de dicho universo, por medio de un procedimiento reestructurado que permita emparejar los ítems con el dominio. Para la fiabilidad, se contará con el asesoramiento de expertos, los cuales examinarán diversos aspectos de los cuestionarios de nuestro estudio, adecuación entre preguntas y contenido o variable a medir. Análisis de datos. Haremos un análisis cuantitativo, presentando una descripción de la población objeto de estudio para poder conocer aspectos como edad,
estudios, práctica deportiva como futbolista y entrenador, años de experiencia, entre otros. Se presentan figuras y tablas. Luego se presentan los resultados del análisis cuantitativo. A partir de los grupos de discusión, una vez realizado el proceso de categorización, se pasa el análisis de los datos obtenidos a través de los comentarios de los entrenadores y jugadores. Muchas gracias.